encontramos en Diálogos de Café, un espacio donde vamos a conocer a nuestros invitados desde una perspectiva diferente, más reflexiva, con ese clima que nos aporta el compartir un café de especialidad como es el café de Broadhouse, desde sus dos casas, una en Carrasco, en Líbano 1428, y la otra casa nueva que es en Positos, en Avenida 26 de Marzo 1399. Y así, con el café de por medio, conversando con dos grandes invitados, dos grandes amigos, Karina Viasco y Pablo Silva Olazábal. Mucho gusto que estén hoy aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias Daniel por la invitación y doy fe que el café es muy bueno. Sí, la verdad que sí. Gracias por la invitación. Karina Viasco es profesora de teatro, es actriz, y Pablo Silva Olazábal, además de escritor, dramaturgo, es periodista en los medios públicos, un programa llamado La Máquina de Pensar, para aquellos que todavía no lo escucharon. Y vamos a hablar un poco de teatro, pero también cómo una parte de una obra se involucra con los dos invitados. En nuestro país hay cerca de 70 salas de teatro, ¿no? La mayoría están en Montevideo, obviamente, y después en el interior. Tenemos una gran cultura de teatro. ¿Estamos en un buen momento para el teatro? Bueno, eso lo tiene que decir Karina Viasco, que es la más especializada, ella es actriz, directora y tiene una compañía. Ujú. Pero yo como periodista cultural, ahí desde La Máquina de Pensar, de Radio Cultura, te diría que lo que yo veo es que hay muchísimas propuestas, es Ujú. sorprendente. Sí. Siempre se ha dicho esto, pero mi impresión es que después de la pandemia hubo como una especie de gran estallido explosivo. Ujú. Obviamente fueron 2 o casi 3 años a puerta cerrada y eso repercutió, por ejemplo, muchísimo en que las temporadas teatrales cambiaron y pasaron de ser. Ayer me decía una actriz del Galpón, me decía, cuando nos iba mal, estábamos solo 3 meses. Ahora si a una obra le va muy bien, llega a 2 meses, a 3. O sea, ya ninguna obra funciona más de 6, 8 funciones. Entonces se hizo unas temporadas que son mini temporadas para poder, digamos, dar espacio al próximo proyecto, y al próximo proyecto, y al próximo proyecto. Es algo sorprendente. Sí, es interesante lo que decís, porque también lo noté, que después de la pandemia hubo un resurgimiento del teatro, lo cual es interesante también porque eh, la gente se había acostumbrado o se acostumbró también a consumir eh, desde las plataformas Mm, digitales mm. cantidad de series, de películas, pero el teatro es contestatario al sistema, ¿o no? Sí, a veces sí. Es así. Este, creo que la mayoría de los proyectos podríamos decir que sí, que es contestatario del sistema. Hay otros que no, que se alinean con el sistema. Sí, el caso del teatro que tiene la particularidad de que la persona, uno Claro, exacto, exacto, puede elegir, o sea, no te invaden, o sea, exacto, el algoritmo allí No, no te sugiere nada, o sea, claro. y eso realmente marca una gran diferencia porque el poder elegir creo que es importante para cualquier ser humano. sí, aparte el teatro tiene algo que es una dimensión que después de la pandemia, o sea, la empezamos a revalorizar Ujú. o a valorar como debería ser, que es la presencialidad. Estar en Eso. Sí, presencia sí. del cuerpo humano, de la energía física, estar frente a frente. Y ahora, digamos, te diría que yo me atrevería a decir que toda la gente más joven de nuestro país y de otros países son los que valoran más aún la presencialidad, el tema de encontrarse, de poder verse cara a cara. Y yo quería decir algo que me hiciste pensar esto de si el teatro es contestatario. Y yo lo que diría es que cualquier obra de arte que sea, digamos, que surja auténticamente, de alguna forma está llevándole la contraria al lugar común, al pensamiento rutinario, a la simplificación.
a la idea de que todo es cae en un moldecito, ¿no? Que es un poco en la que estamos inmersos todos, ¿no? Para vivir la vida normal tenemos que ir a la panadería, tenemos que reflexionar, pensar rápidamente. Pero el arte realmente es el que nos saca y nos cuestiona. Ese es el verdadero arte para mí. Y la experiencia del teatro, del estar en el contacto humano, creo que también se pudo haber revalorizado después de la pandemia, ¿no? Habíamos perdido justamente el contacto y el teatro es algo que lo sigue manteniendo. Esa energía. Claro, esa energía es vida, ¿no? Estamos ahí presentes, tanto el espectador como los actores, se nos juega todo. Claro. Se le juega todo al actor y Ujú. también al que está, al espectador, al que está mirando, porque está ahí en ese momento, ¿no? Y todos respiramos y estamos todos en un mismo lugar. Que eso no lo reemplaza nada, ningún arte. Entonces creo que eso es la gran diferencia que tiene el teatro. Entonces, claro, lo que hablaban ustedes, esto de la pandemia, estuvimos 2 años encerrados, entonces los actores, igual, actores, directores, escenógrafos, vestuaristas, todos igual seguimos trabajando para cuando lo pudiéramos hacer. Este, yo creo que la gran mayoría nunca bajó los brazos y siguió trabajando en sus casas o en donde podía y se reunía por Zoom o por donde fuera para decir, bueno, cuando esto se abra, vamos a salir. Entonces, ¿qué pasa? Ya que en el Uruguay hay mucha producción teatral, siempre hubo producción teatral, estando 2 años encerrados y siguiendo trabajando, porque en algún momento y con esa esperanza vamos a abrir mañana, pasado, para nosotros, creo que para muchos nos veíamos a corto plazo, ¿no? Después fueron 2 años, pero uno decía, bueno, capaz que el mes que viene, entonces seguías trabajando al mismo ritmo, o bueno, capaz que después bajabas un poquito, porque somos seres humanos y nos bajoneamos, pero igual después, no, vamos por las dudas, entonces, claro, al abrir estaban todas las producciones que estuvimos trabajando durante 2 años, más la producción que generalmente se dan en el común Sí, de la la habitual, vida, la producción el habitual. habitual. Claro, Entonces claro. empezó a que las que habían quedado colgadas, que justo a mí me pasó, que fue creo que 19 de marzo o algo así, que empezó la pandemia, 13. 13 de Bueno, marzo. yo el 12 estrené una obra, el ¿En 12, serio? y chum, ya después cerraron todo. Entonces, esa obra hice solamente una función y bueno, cuando se abrió de nuevo pudimos seguir esa obra. Como yo, un montón de profesionales, más lo que se trabajó en la pandemia, más lo habitual. Entonces, claro, se reformuló de cómo llevar las obras, ¿no? En cartel, y lo que apareció de nuevo, por decirlo así, no sé, capaz que en otra época también existió, pero no sé, o en algún otro país, pero en Uruguay fue nuevo, era que, por ejemplo, tenías viernes, sábado y domingo, 3 funciones, o martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, 5 funciones en esa semana y después ya se cambiaba, ¿no? Tremendo, Para darle sí, lugar a brutal. Sí, otro, a tremendo. otro grupo. Hoy por hoy se sigue manteniendo ese sistema, algunos teatros lo siguen manteniendo, otros no, y entonces, claro, se va cambiando con una velocidad que no es la línea de mi compañía, No, pero pero no, aparte, claro, no perdón, sé, sí. eso no permite algo tan viejo del teatro y bueno, de otras artes, que es el famoso boca a boca. O sea, Claro. si vos no permaneces más de un mes, si permaneces solamente 15 días, es imposible, es muy difícil que se dé la famosa recomendación que es, Claro. eso está estudiado, ¿no? O sea, lo que más nos influye a todos es una recomendación que sea de nuestros pares, de nuestros iguales, alguien que vos consideres que tuvo igual y que te diga, esto está impresionante. Eso es lo más fuerte que tiene un espectador, e incluso un lector en literatura también. Bueno, incluso en las elecciones, está estudiado en la campaña electoral, también está estudiado eso. Entonces, el famoso boca a boca no se puede dar si la obra está a menos de un mes
o un mes, 4 fines de semana. Pero bueno, esas son las reglas del juego, ¿no? O sea, yo te puedo decir que incluso la Comedia Nacional, que vi obras muy buenas y que de repente estuvieron 6 días seguidos en febrero y nunca más. Increíble. Pablo, Karina, vamos a la tanda y volvemos en un segundito y seguimos hablando. Continuamos con Diálogos de Café después de la pausa comercial. Continuamos en Diálogos de Café con Pablo Silva Olazábal y Karina Viasco, hablando sobre, bueno, cómo es el hacer conocer una obra en el boca a boca, pero hoy tenemos las redes sociales también, y eso también dinamiza mucho. Y la tecnología llegó a todos lados después de la pandemia y llegó al teatro. Pero, a ver, yo tengo la sensación de que la tecnología que hoy nos invade por todas partes, ha sido como amigable para el teatro. Me refiero a que han mejorado los sistemas de sonido, los sistemas de iluminación, y todo eso también ha permitido hacer montajes diferentes y entregarle al público un momento de repente mucho más rico. Hay obras que lo requieren y obras que no. No sé si es así. Sí, la tecnología nos ha ayudado mucho. Pero creo Por que, ejemplo, perdón, bueno, hablar con un micrófono o tener un micrófono de estos pequeñitos ujú, así, eso ya es bastante habitual. Yo por lo menos lo veo sí, frecuentemente en las sí, grandes salas. sí, antes no se Este, veía, antes, eso era algo excepcional, ¿no? O era difícil de ver, por Sí, o ejemplo. sea que la tecnología ha fortalecido la propuesta. Ujú. Y a veces hay propuestas teatrales, ahora estoy pensando, me acordé una de 1984, que no me acuerdo cómo se llamó, no sé si la viste, que era en la sala Nelly Goitiño, y bueno, en esa cuestión, como era del mundo, el universo de 1984, te recibían con cámara filmándote, y Claro, cuando uno entraba se estaba proyectando cada uno de claro, los espectadores, por ejemplo, ¿no? A veces se dan esos juegos claro. que antes eso parecía como que tenías que tener un presupuesto gigantesco y ahora Sí, no es sí, y hoy así. no. y hoy no, hoy es mucho más fácil acceder a todo eso y entonces el teatro lo invade también mucha tecnología, ¿no? Esto del audiovisual se mezcla en la obra de Ujú, Sí, teatro sí, sí. continuamente. ujú. O sea que en síntesis podríamos decir que el teatro ha sido resiliente en la historia, ¿no? Sí. Porque ha superado el COVID, ha superado conflictos sociales, momentos de prohibición, este, siempre sobrevive. Ujú. Siempre es una manera de expresión que siempre está allí, quizás justamente por esa magia de la energía humana, de Sí, estar viendo lo que pasa y que no siempre pasa lo mismo, aunque sea la misma obra. Sí. sí, tiene un punto, digo, habla alguien que no estoy tan metido en el teatro, sino que he escrito para teatro y que ha tenido un poco de suerte, ¿no? O bastante, diría yo. He tenido bastante suerte en ese sentido. Que tiene un aliento como de locura el teatro también, ¿no? O sea, nosotros estábamos hablando ahora de la pandemia y bueno, yo lo tengo, fue en junio creo del 2020, ¿no? Ujú. 20 por ahí, Sí, que empecé a escribir Tofana, la obra de teatro Tofana. Y nadie imaginaba, por encargo de ella me empezó a decir, mirá Pablo, existe este personaje histórico en Sicilia, una prostituta italiana del siglo XVII, que gracias a la alquimia, bueno, gracias a la botánica, consiguió hacer un veneno perfecto y ese veneno se popularizó entre las clases medias y bajas, sobre todo las mujeres en Italia, y hubo un mega juicio donde hubo más de 600 mujeres acusadas de usar ese veneno, y bueno, yo empecé a escribir eso, obviamente tuve que informarme un poco y jamás imaginé que iban a pasar más de 2 años y medio. O sea, pensé que iba a ser algo
bastante más rápido. Pero bueno, tampoco pensábamos que la pandemia iba a durar tanto y después que iba a ocurrir tantas cosas, ¿no? Pero por suerte después finalmente terminó 3 años después Sí. en el Teatro Solís, estrenándose el unipersonal Tofana. Que vamos a hablar después más tarde sobre Ujú. Tofana. Sí. Pero entienden que el teatro está en evolución, por lo que hemos hablado. Continua, sí, Y continua. parte de esa evolución puede ser el proyecto Farfala. Sí, Creo que sí, ¿no? sí, sí, estamos en continua Contanos un poquito cómo es. evolución y cambio, por eso yo creo que me empeciné en ponerle Farfala, en realidad yo le quería poner Proyecto Mariposa, pero ya existe una institución en Uruguay que se llama Proyecto Mariposa, pero yo estaba obsesionada con que tenía que llamarse de alguna manera, que involucrara a la mariposa y a esto del cambio. Y no encontré otro nombre y entonces le pusimos Farfala, mariposa en italiano, Ujú. porque me parece que el teatro está en continuo cambio, ¿sí? Va cambiando va evolucionando con la historia, con los seres humanos, ¿no? Siempre. Y, y nuestro proyecto va cambiando también como todo, pero también nos dedicamos a teatro para bebés, que es un proyecto que lo tenemos hace 12 años, Ujú. donde los niños tienen un cambio mucho más rápido, ¿no? Biológicamente, ¿no? Cuando van creciendo y eso, y lo que van haciendo el día a día, ¿no? De lo que van aprendiendo y cómo van eso, ¿no? Transformando los conocimientos que le damos los adultos, este, no solamente creciendo con los conocimientos que le damos los adultos, sino que ellos a su vez transforman los conocimientos que nosotros les damos. Por eso la obsesión de Proyecto Farfala. 12 años. En estos 12 años, ¿qué pasó? O sea, ¿el público hace 12 años atrás estaba preparado para Farfala o fue algo muy nuevo que tuvo todo este tiempo de adaptación hasta, bueno, digo, ha tenido que ir una mención al Florencio, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, ya ahí hay un gran Varias menciones. reconocimiento. Tuvimos Bueno, con varias obras, porque tenemos 4 obras de teatro para bebés. Una para niños de 3 años a 6 años, que son un poquito más grandes. Y bueno, después tenemos los talleres de teatro y talleres para adultos. Pero no, cuando nosotros empezamos a hacer teatro para bebés, tenemos 1000 anécdotas que podríamos estar toda la tarde Bueno, hablando de las contanos una. anécdotas. Pero así, al principio de todo, bueno, primero que nada, algo que siempre cuento, que en la primera función éramos 6 personas. Claro. Éramos, no, eran ellos 6 personas, 3 adultos y 3 bebés. Imagínate, más los que estábamos arriba del escenario. perdón, Sí, hay algo que Karina no quiere decir, sí. es que Karina es pionera en Uruguay en el teatro para bebés. Claro que sí, Y sí, que el sí. teatro para bebés, cuando ella empezó, yo desde La Máquina de Pensar hice una entrevista y tuve que investigar que era un movimiento teatral que en Brasil tenía casi 20 años, 25 años, en Argentina también, en España, ¿no? En España. Y aquí en Uruguay no se hacía en absoluto, se consideraba que no era posible, en fin. Y ella empezó, digamos, con teatro para bebés de 6 meses a 3 años. Interesante. Y así empezó ¿no? En el Lawn Tennis de lawn Carrasco tennis, empezamos. y pasó años. Así. Años, porque claro, la gente venía y venía muy tímidamente. Estuvimos todo el primer año y yo diría que hasta el segundo año, con ese público de 10 personas, 15 personas, y es muy difícil, ya que acá estamos tomando un café y estamos hablando de todo un poco, es muy difícil sostener Ujú. económicamente para una compañía independiente un proyecto donde la venta de entradas es tan baja. Pero bueno, estábamos confiados y perseverantes en esto de decir, tenemos que seguir. Pero en algún momento dijiste, abandono. No,
Siempre perseverante. Nunca, porque no, mi compañía... Digamos, nunca llegó al vacío, al No, cero, no, digamos, al porque vacío no, además, pero yo ya te me digo. acuerdo que, bueno, estabas en el tenis Mm, y obviamente, como ocurre con otras salas, ¿no? Le daban por un mes, sí, por claro, 3 semanas, 4 semanas. Pero sábados. entonces de ahí, te doy 3 sábados, 4 sábados, pasaron años, porque Claro. siempre siguió habiendo público. Y eso es no es fácil que una obra le ocurra eso durante años, ¿no? Claro, Sí, y sí. bueno, y anécdotas de que, bueno, que los padres no se animaban a venir, de Claro. llamar por teléfono a la boletería y decir, pero ¿qué van a hacer con mi bebé? ¿Cómo que cómo que es una obra de teatro para Claro. bebé? El bebé tiene que actuar. Sí, sí. La primera obra, Los miedos, los los miedos miedos y también. todas esas preguntas, la primera obra que... Me contaste una vez que en una obra, que creo que fue la primera vez que... Sí. sí, Pablo, ¿nos contás eso Dale. a la Avenida del Corte? Ah. Buenazo. Vamos y volvemos en Diálogos de Café con Pablo Silva Olazábal y Karina Viasco. Continuamos en Diálogos de Café, escuchando las anécdotas de Karina Viasco y Pablo Silva Olazábal con el teatro para bebés. No, yo iba a contar una anécdota que en su momento me contó Karina. Claro, Karina ya no se acuerda, hace 12 años de todo esto. Claro. No solamente no paró nunca de hacer teatro para bebé, no solo en el Lawn Tennis, o ahora está en el Teatro Circular, sino que en muchos puntos de todo el Uruguay, ¿no? O sea, en los CAIF, en muchos teatros, bueno, no sé, pero son muchos teatros. Sí, Estamos hablando, Mercedes, 33, sí, Soriano, sí, estuvimos en el sí, interior y estuvimos Maldonado, en sí, sí, Maldonado bueno, también. muchísimo. En San José, estuviste, bueno, y entonces lo que quería contar es esta anécdota, que la primera vez, claro, estamos hablando de bebés, niños muy pequeños, que se manejan con la energía, básicamente. Básicamente, o sea, todo es intuitivo. No es un teatro narrativo, con argumento, ¿no? Sino que es sensorial. Y ¿no te acordás que... Ay, no sé cuál vas a y contar, bueno, contar una. en un momento ella, en su obra Agua, abría un arcón, ¿no? Ah, ya Un sé. baúl, ¿no? Y entonces ahí supuestamente ella se sorprendía de las cosas que había, ¿no? Y lo que ocurrió fue que los niños se pararon y empezaron a venir caminando. Y todos querían ver qué había dentro del baúl y se subieron, entonces eran como pequeños zombies que iban avanzando. Y ella, ¿qué haces cuando el público no reconoce fronteras, ¿no? Claro. Y sigue. Y bueno, ahí para la próxima dijeron, bueno, el baúl hay que ponerlo en otro lado, o no hay que hacer demasiado, porque el tema de lo oculto, ¿no? Sí, sí, sí. La Sí, energía, sí. el imán, ¿no? Es verdad lo que cuenta. Yo cuando vi, claro, yo estaba agachada con ese baúl en el piso, un tenis de Carrasco el teatro es a piso, no Ujú. es alto, entonces veo que todos vienen caminando hacia mí y claro, yo nunca lo había experimentado en el teatro para adultos ni en ningún lado, que el público se viniera hacia mí y empezar a revolver aquel arcón. Bueno. Fue grandioso, muy divertido, pero bueno, ahora ya estamos acostumbrados. Claro. Fuimos aprendiendo en el paso a paso. Claro, porque los niños no distinguen. Claro, claro. No hacen esas diferencias, no tienen esas fronteras. Exactamente, y yo voy a contar la anécdota que una madre, como la primera obra, en la misma obra, se llama la obra, porque todavía la seguimos haciendo a través del agua, una madre llama a la boletería para ver si al bebé lo íbamos a meter adentro del agua. De esas preguntas, millones. Karina, ¿y cuál es el objetivo del proyecto Farfala? El objetivo, creo que como de toda compañía, realizar obras de teatro y que nuestro público nos disfrute y nos venga a ver y disfrute con nuestras obras.
pero haciendo camino y empezando con lo que fue teatro para bebés, es esto de el vínculo, que esto lo experimenté con teatro para bebés. También se genera vínculo con el teatro para adultos y lo que hablamos al principio, la energía, se juega todo, el que está allá y el que está acá, eso pasa siempre. Pero el teatro para bebés, eh, yo lo veo como que refuerza vínculos y genera vínculos entre los espectadores, entre los pares, los bebés pares que están ahí, entre los pares adultos, entre nosotros. Es un puente, el arte, el teatro genera un puente fuertísimo, más fuerte que, creo yo, que el de teatro para adultos. Y cuando después dimos el salto de teatro para niños más grandes y Tofana, que ya todo entra ahora, ya todo es proyecto Farfala, bebés, niños y adultos. Con Tofana lo que hacemos es, después de la obra, es hacer una charla. Y la gente agradece esa charla, que nosotros nos quedamos fascinados. Y ahí yo veo que se genera el vínculo y esa relación entre los que vieron la obra y nosotros. Tiempo 25 minutos más o menos. El de bebés, sí, Sí. 25 minutos, la obra propiamente dicha, donde ellos pueden contemplar una obra de teatro propiamente dicha, y después tiene una interacción espontánea con los adultos, los niños y nosotros, y más o menos son unos 25 minutos, según los niños, ¿no? Hay algunos que se van antes, otros después, pero más o menos están 50 minutos dentro del teatro. Sí, o sea, es una buena manera también de juntar lazos familiares, ¿no? Sí, y de generar una cosa, generar espectadores, porque yo También. siempre, cuando hablamos de teatro y mucho con mis pares, la gente no es por generación espontánea que va al teatro. Yo no me levanto cuando tenía 25 años y digo, hoy quiero ir al teatro. Claro. Entonces, Hay una educación. hay una educación, ¿no? Entonces, yo creo que el teatro para bebés, el teatro para niños pequeños, el teatro para niños, para adolescentes, todo va generando espectadores. Y en teatro para bebés también hemos experimentado que no solamente los bebés, sino los adultos. Yo he tenido padres y madres que tienen 30 y largos que nunca habían ido al teatro, que la palabra es: mi hijo me trajo al teatro. Comenzaron allí. Claro, pero esto es teatro. Yo no sabía que esto era el teatro. Y no gente de 15, 20, ¿no? Te estoy hablando de 30, 35, 40 años que nunca había pisado un teatro. Entonces eso creo que también es importante. Es decir, es tomarse el tiempo, porque esa instancia lo genera, es igual que la lectura de libros infantiles. O sea, tú no le puedes dar a un niño de 3, 4 años un libro y arréglate. O sea, es compartido, Claro. si no, no Claro. funciona. Esto funciona de la misma manera. O sea, se necesita esa interacción. O sea, es como que la actividad de teatro para bebé está diciendo, vení papá, vení mamá, que tenemos un momento de estar todos juntos, ¿no? Claro, yo creo que es muy Exacto. importante lo que acabas de decir, de que no solamente hay que pensarlo en términos de sensibilización artística o sensibilización teatral de los espectadores, sino me parece que más importante es lo que decís de que sea un momento para la familia. Estamos en unos momentos, digo, y todos recordamos, por lo menos yo creo que recordamos, cuando esos momentos de cultura o de arte o de hablar de una película con tus padres o de verla juntos con tus padres, Claro. son recuerdos que después uno atesora y que realmente hacen a la experiencia teatral y a la experiencia artística. Obviamente toda experiencia artística en el fondo siempre la hacemos uno a uno, ¿no? Pero cómo cambia si la puedes compartir y con tu familia, ¿no? Cambia mucho. Bueno, es la experiencia de vivir el teatro. Ujú. Sí. Es eso. A veces aprende
a temprana edad, como estos niños que están conociendo lo que es el teatro, ya se están cultivando, a lo que me acaban de decir, que hay padres que descubren el teatro a través de los hijos. Es así. En un momento donde, como también hablamos al comienzo, la industria del entretenimiento nos ha avasallado con las propuestas. Entonces quedamos como un poco prisioneros de lo que, creo que hablamos de esto, el algoritmo te ofrece, porque Claro. no tenés tiempo, porque a todos nos falta tiempo, porque vivimos en una sociedad que, bueno, estamos corriendo de un lado para el otro, no nos alcanza para hacer lo que estamos haciendo, y cuando tenemos nuestro tiempo libre y ponemos para ver en el televisor o en el soporte digital que tengamos algo, nos cuesta, nos da pereza buscar algo. Entonces confiamos en lo que nos recomienda. Y lo que nos recomienda el algoritmo es lo que el algoritmo quiere que veamos. Sí, o básicamente el algoritmo lo que hace es confirmarte lo que ya viste, ¿no? Confirmarte Sí. en tus propios gustos y nunca someterte o más bien abrirte a la incertidumbre de lo que es ver algo nuevo, desconocido, que de repente te puede dar vuelta a la cabeza o de repente te puede aburrir, digamos, porque es eso, el riesgo es ese, ¿no? También. Y estamos en en un momento, quizás, del imaginario, digamos, colectivo, digamos, o de la sensibilidad colectiva, en que cada vez nos cuesta más arriesgarnos, Sí, cada exacto. vez más. Pero Queremos eso que la nos industria lo den, sabe. que nos den seguridades. Quiero casi que me confirmes que no me voy a aburrir o que no me Sí. no me va a gustar, o sea, que me confirmes. Entonces se buscan muchas referencias y de hecho el algoritmo es el gran instrumento para tratar de confirmarte que lo que a vos te gustó es parecido a lo que vas a ver ahora y por eso te va a confirmar tu gusto. Claro, por eso vemos que se repiten fórmulas Claro, Claro. es así. y las franquicias, ¿no? Y hasta el hartazgo de ver Sí, sí. Alien, Sí, 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 Terminator, sí, sí, sí. Sí, no todos los sé, Avengers, todos así. claro, Sí, sí. todas estas películas que son, Ujú, parecen eternas y siguen, porque Piratas del Caribe se está filmando una para el 2026. ujú. Entonces, Claro. es así, es no arriesgar o ir a lo seguro. Y el Claro. público compra esos seguros. Ujú. Sí, sí. O sea, a ver, parte del público, porque hay otra parte que no. Y ahí está como el resurgimiento del teatro que hablábamos al comienzo, Ujú. porque Claro. el teatro está creciendo. De todas formas, digo, ahí también hay que separar, o no hay que contraponer el entretenimiento a la experiencia artística profunda, digamos. Yo puedo ver algo entretenido en algún momento donde, digamos, mi electroencefalograma, mi cerebro, no va a tener ninguna perturbación y voy a terminar de ver eso y es como si no lo hubiera visto prácticamente, digamos, no me va a dejar ningún recuerdo, no me va a dejar ningún Sí, cuestionamiento, sí. no me va a dejar ninguna conmoción. Pero otras veces está bueno que ocurra eso, que algo nos cuestione o que algo nos emocione profundamente, Bueno, ¿no? y sobre eso hablamos ahora cuando volvamos del corte. Bueno, ¿Sí? Amigos, continuamos en Diálogo de Café. Unos minutos nada más. Continuamos en Diálogos de Café, ya ahora en el último bloque, que estamos analizando con Karina y con Pablo, lo que sucede con los algoritmos, con la industria del entretenimiento y con cosas nuevas. Es lo que estaba hablando Pablo recién, ir a cosas nuevas, eh, no quedarnos con la fórmula y arriesgar. Y en el teatro se arriesga. ujú. Y en el teatro, Pablo, creo que fue a sugerencia de Karina, hoy ya lo estuvimos rozando el tema, escribió la obra Tofana. Ujú. Tofana, una obra dura, una obra actual, que hoy nos explicabas, se desarrolla en el siglo XVI, Sí, Juliana Tofana, sí, Julia Topana. que vivió, existió, Ujú. Mm. que hizo una alquimista del siglo XVI que, bueno, consigue hacer una fórmula de un veneno
incoloro, por eso lo del agua tofana, que bueno, o sea, para entrar en contexto, porque sé que hubo algunos momentos un poco tirantes con esto, Hubo alguna cosa, sí, con sí, la obra, sorprendentemente hubo, sí, 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 pero para lo lo que cierto es que es la mujer en sorprendente. el siglo XVI no la defendía ni Dios. No, 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 no existía el divorcio, no existía nada, Claro, absolutamente nunca. entonces, Sí, sí, sí. bueno, Hay que poner, el contexto, exacto, hay que ponerse en hay que contexto. ponerse en contexto. Nos tenemos que poner en Claro, contexto, ¿no? exacto, Estábamos en medio de la Inquisición, ¿no? Donde exacto. las mujeres, bueno, aparte de no existir el divorcio, de que las mandaban casar, ¿no? Organizaban los casamientos, Ujú. este, muchas mujeres estaban casadas con hombres abusivos y era hasta que Sí, la sí, sí, muerte los sí, sí, separe, ¿no? exacto. Muchas mujeres sufrieron torturas y abusos por sus maridos y por la Inquisición, Ujú, ¿no? Quemadas por brujas, ¿no? Todas las mujeres que se dedicaban a los yuyos, Ujú. eran nombradas todas brujas. Entonces nos tenemos que poner en ese contexto. Y aparte, como yo siempre comento, que no es que Julia Tofana haya inventado el veneno en el sentido de que era un veneno que no se detectaba, ujú. entonces por eso tuvo mucha fama, pero los venenos en sí ya Sí, existían sí, No, de toda la y, época, de sí, toda la sí. claro, humanidad, claro, claro. exactamente, y se utilizaban Ujú. también, ¿no? Sí, claro. Lo que Y pasa, lo utilizaban hombres y y mujeres, mujeres, obviamente, ¿no? Eso es parte de la condición Sí, sí, humana. yo no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, cuando nosotros vemos la cata de vino que utilizan un sí. instrumento originalmente Ujú. era de plata porque ahí se probaba el vino o lo que fuera a tomar el rey, Mm, porque ahí veían el cambio del color o el aroma o lo sí, que fuera Ujú. para saber si estaba envenenado o no. Entonces que lo probaba, bueno, Sí, sí, el el encargado y catador, si sí, estaba sí, sí, sí. envenenado, bueno, Bueno, Sócrates funcionaba así. lo mandaron en la pena de muerte, fue beber la cicuta, precisamente, Sí, claro. ¿no? sí, sí. Morir envenenado. Pero igual no hay que caer nunca, me parece, en el anacronismo de tratar de juzgar o tratar de pensar si eso se puede generalizar algo que ocurría en el siglo XVI Exacto. con algo que ocurre en el siglo XXI, digamos. Eso no tiene nada que ver, digamos. Y esta es una historia, y las historias tampoco hay que tomarlas al pie de la letra ni ejecutarlas. O sea, no es un llamado, como hubo increíblemente en el siglo XXI, hubo gente que Lamentablemente, me sí. dijo, está justificando el envenenamiento, me dijo. Me sorprendió mucho eso. Sí. Sí, por eso hice la aclaración antes de empezar de hablar del tema. Pero lo cierto es que, bueno, se está contando una historia, pero también que no podemos negar Ujú. de que la violencia en nuestra sociedad Mm, existe, existe. estas cosas ocurren Mm, y que muchas veces terminan muy mal, mm, y que creo que Tofana nos lleva al punto de reflexión. O sea, exacto. todo lo contrario, nos lleva a reflexionar como sociedad sobre lo que pasaba en el siglo XVI y sobre lo que nos está pasando Pasando ahora. ahora. Ujú. Que todos los siglos que han pasado, no, los seres humanos, ¿no? Ujú. No hemos podido resolver, ¿no? De una manera, acorde a como se tendría que ser, ¿no? Lo estamos viviendo todos los días. Este, yo creo que lo que se muestra en Tofana son varias cosas. Es la resiliencia de una mujer que nace en la extrema pobreza. Eso es lo que realmente nosotros rescatamos de ese personaje, ¿no? Que una mujer que nace en la extrema pobreza, con una madre prostituta y que no conoce a su padre, este, en Sicilia el 99,99% de esas personas que nacían en la extrema pobreza morían en la extrema pobreza. Y ella logra hacer una transformación, una alquimia, no solo, por eso me gustó ese personaje, porque por suerte hay muchas mujeres alquimistas en la historia, cosa que yo no sabía, pensé que era un mundo de hombres, pero no, hay muchas mujeres alquimistas, pero elegí este personaje porque era una mujer que estaba en la extrema pobreza y logra hacer no solo la alquimia de la química, sino la alquimia de su propia persona, de salir de ese lugar,
¿no? A después ser una mujer que hacía perfumes, no solamente inventó este veneno, sino que hacía perfumes, maquillaje, y logra vender este veneno y sus maquillajes y sus perfumes a mujeres de la alta sociedad, ¿no? Entonces era una doble alquimia para mi manera de ver y para todo el grupo, y también mostrar eso, ¿no? Que uno puede lograr, si se propone, determinadas cosas, ¿no? Cambiar la situación. Sí, por eso el nombre completo es Tofana en carne viva, Exacto, ¿no? Sí, 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 exacto, sí, sí. exacto. Además, esta agua tofana, dicen, o sea, me imagino que se tiene que haber utilizado para muchas otras situaciones, no solo para la específica. Es más, estuve leyendo que aparentemente Wolfgang Amadeus Mozart también murió por el agua Sí. tofana. Dicen que Sí. cuando estaba muriendo, dijo, me están envenenando con agua de tofana. Y Mozart, digamos que vivió 200 años después, ¿no? Ujú. Sí, sí, Digámoslo, tipo que no teníamos nada que 140, ver. Sí, sí, no. 140 años, 200 años después, o sea, Después, pero era que ya se había hecho, el agua tofana había tenido ya un rango mítico, o sea, era un Claro. veneno mítico, pero hay que recordar que fines del siglo XVI y comienzo del XVII, ahora no, creo que en el XVI, es cuando está Lucrecia Borgia, están los Borgia, exacto, o sea, la idea del envenenamiento era como en Italia, Sí, era sí, sí. exacto. bastante Generalizada, naturalizada, sí, sí, digamos, sí, ¿no? sí. Ahora, Tofana también salió del Uruguay, ¿no? Se presentó en el Sí. exterior. ¿Qué respuesta hubo? Porque otra sociedad, así que... Sí, y una respuesta maravillosa, impactante, ¿no? Fuimos a Argentina. Ujú. En Argentina estuvo muy, muy bien. Pero la respuesta capaz que más impactante fue que fuimos a República Dominicana, donde es una sociedad bastante machista, Ujú. y la respuesta fue increíble. Y aparte de hacer la obra de teatro para público adulto, hicimos una función para público adolescente, que las profesoras de literatura llevaban a las adolescentes de 16, 17 años a ver la obra, y la respuesta y las preguntas eran escalofriantes de los adolescentes, más de los adolescentes que de los adultos, porque como te decía, hace un rato nosotros después siempre de la obra hacemos una charla para aquellos que quieran preguntar lo que quieran, no solamente conversar de lo que es la violencia de género y cómo esto después de 3 siglos tiene todavía vigencia, ¿no? Tristemente, este tema, sino también que nos pueden preguntar de cómo fue el proceso. Terminamos hablando de Pablo, del vestuario, terminamos hablando de lo que la gente realmente quiera preguntar. Y la pregunta de los adolescentes y la respuesta de los adolescentes, tanto de varones como de niñas, fue maravillosa. La verdad que estamos muy contentos. Pablo también ganó un premio Sí, por suerte, tuvo Sí. suerte, por eso digo, sacó el segundo premio nacional de literatura en dramaturgia. Sí, sí. Bien. Y ahora en el INAE, el 22 de noviembre, vamos a estar charlando en unas charlas que se van a hacer de género. Nos invitaron y bueno, vamos a estar ahí también hablando de Tofana. Nos dio muchas alegrías y yo creo que nos va a seguir dando alegrías porque a mí me gusta hacer las obras muchos años. No soy de las 3, 4 días. Como verás, Teatro para Bebés empecé hace 12 años y Tofana también va a durar más de 12 años. Hasta que Pablo escriba vamos a ver qué Vamos a ver. escribe. Sí, no, la verdad que sí. La última pregunta, porque Sí, sí. ya estamos terminando. Sí. ¿Se eligió un monólogo para esta obra porque es un recurso mucho más fuerte que si lo hubieran representado más actores para el público o no? Tuvo un proceso también extraño la obra, porque yo cuando la escribí para varios personajes, y de hecho se estrenó en un momento, un estreno que no fue, se fue bastante breve, digamos, donde había 3 actrices, ¿no? 3 actrices. 3 actrices. Y después al año siguiente, como había un llamado que se hace anual en el Teatro Solís, que es para el mes de la mujer, en marzo, el ciclo Nosotras, que es de unipersonales femeninos,
Se bueno, adaptó. hablamos con Karina y lo adaptamos. Claro. Y ese creo que fue, digamos, como el estreno, porque por un lado salió en el Teatro Solís, en el ciclo, son solo 4 unipersonales que son elegidos nada más, y esos unipersonales aparte se hacen en el Solís, pero también se hacen en la Sala Mayor de San José, Sí. en el Politeama de Canelones y en la Casa de la Cultura de Maldonado. Maldonado. Entonces, como que tuvo una cierta repercusión. Y después incluso, como Karina sigue, al año siguiente ganó el fortalecimiento para la Sí, circulación sí, de circulación obras de en el obras interior. que vamos a todos los barrios en Montevideo. Entonces, Lo presentamos, claro. ganó ahí, fuimos por todos los barrios, después a República Dominicana, a Buenos Aires. Es que las obras, a veces cuando uno empieza un proyecto, cuando empezamos con Pablo con el proyecto, empiezan y después se van transformando. Por esto de lo que Claro. dijimos al principio. Volvemos al principio. El teatro es vida y cambia continuamente y Proyecto Farfala siempre quiere seguir También. cambiando. Entonces es eso, para donde va la obra, vamos nosotros, vamos siguiendo y bueno, y se fue así transformando. Como decía un profesor mío en Ciencia de la Comunicación, la materia dicta. Exacto. Karina, Pablo, me encantó conversar con ustedes de todo lo que hemos conversado. Se fue volando. Podríamos hablado mucho más. Les vamos a dar estos obsequios de Broadhouse. Bueno, muchas gracias. Bien. House. Qué nivel. Es una empresa dedicada a la panificación de productos de masa madre de centeno, Tienen Así buen que- aroma. deliciosos, así que lo van a disfrutar. Muchas gracias. Gracias Daniel. por su visita. Gracias, Daniel, y felicitaciones por estos diálogos de café, porque realmente, bueno, vos tenés la capacidad, pero aparte está bien que haya espacios como este donde, digamos, con cierta tranquilidad uno pueda hablar más allá de la premura en la que estamos siempre todos, y sobre todo los medios, que parece que siempre están corriéndolos. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias, ustedes, Daniel, como a siempre. ustedes. Un millón de gracias. Amigos, nos encontramos en otro programa de Diálogos de Café. Muchas gracias.